Buenos días. Buen día a todas y todos. Bueno, pues disculpen el retraso. Ahora pasó lo que platicábamos ayer, ¿no? No se me ponchó el coche porque no traigo coche, pero llegó retrasado mi transporte público, entonces aquí estamos. Eso es lo importante. Bueno, pues el día de hoy, 8 de julio, vamos a iniciar la sesión de Fundamentos de Ciberseguridad. Les agradecería si pueden encender su cámara por unos momentos para el registro, por favor. Muchas gracias. Me da gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues ya casi ya terminamos, ¿verdad? Nos faltan unos cuantos días. Ánimo. Gracias, muchas gracias. Ya pueden cerrar su cámara. Muchas gracias. Buenos días, maestras. Gracias. Buen día, maestro. Buenos días a todos. Bueno, pues por ahí estaba leyendo algunos comentarios en el WhatsApp. Dudas que tengan sobre las actividades, por favor, háganmelo saber para que podamos aclarar cómo se van a llevar a cabo. Más vale preguntar, ¿verdad? Bueno, ya voy a cerrar por acá mi cámara. Bueno. Nos quedamos con el tema de normativas y estándares de seguridad. Y pues aquí hay otra información, pero bueno, ya en este caso, pues hay unos enlaces que describen sobre los tipos de control de acceso. Y bueno, la relación que existe entre los marcos y los controles. Ese documento pues está ahí también en esa sección de contenido del tema 5 sobre normativas y estándares de seguridad. Muy bien, me voy a detener sobre este punto para comentarles lo siguiente. Como ustedes han venido viendo en este curso, el tener un marco de trabajo, como en todas las actividades, nos da una base sobre la cual llevar a cabo de manera correcta lo que estamos proponiendo hacer, ¿no? En este caso, tener una postura de ciberseguridad en la cual esté fundamentado, pues no solo como conocimiento en cuanto a lo que hayamos aprendido, estudiado, ¿verdad?, de nuestra formación profesional o técnica, sino que aquí estamos hablando de marcos de trabajo, de instituciones internacionales, también estándares internacionales. Entonces, uno de estos marcos de trabajo es el marco de ciberseguridad CSF, por sus siglas en inglés, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, el NIST. Y bueno, hablar de esa triada, pues es cotidiano en este entorno de ciberseguridad que corresponde a lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos digitales. En cuanto a los marcos de seguridad, bueno, pues son directrices que se usan para elaborar planes que ayuden a mitigar riesgos y amenazas para datos y privacidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por mitigar? Si alguien pudiera comentarnos. A
ver quién se quiere unir. Karina, muy bien. Además. Perfecto. Sí, ¿alguien me puede dar una idea? Porque hablamos de mitigar, tal vez en otros términos, tal vez podríamos hablar de minimizar. ¿Pero a qué se refiere eso? A ver, muy bien. Aquí el maestro comenta. Comenta, reducir o minimizar la probabilidad y el impacto de amenazas que pueden afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información de los sistemas digitales. Muy bien. Así es, maestro. Esa es la respuesta correcta. Entonces, cuando nosotros buscamos mitigar, reducir o minimizar, estamos procurando que se reduzca la probabilidad de que ocurra un incidente de amenaza o un incidente de seguridad, pero también reducir el impacto que tenga hacia la organización. Ahora bien, para esto pues existen marcos de trabajo que nos ayudan a mitigar esos riesgos, entre los cuales, como les comentaba, pues está el marco de trabajo del NIST, en el cual pues tenemos distintas actividades que realizar. Aquí también en este documento se mencionan, por ejemplo, el marco de ciberamenazas de la Organización Internacional de la Normalización, o la que conocemos como ISO, específicamente la Comisión Electrotécnica Internacional, el ISO 27001. En este caso, se comenta en este documento que fue desarrollado por el gobierno de Estados Unidos para proporcionar un lenguaje común para describir y comunicar la información sobre la actividad de las ciberamenazas. Al proporcionar un lenguaje común, se ayuda a los profesionales de la ciberseguridad a analizar y compartir información de forma eficaz. Entonces, pues ahí tenemos este marco de trabajo de la norma ISO 27001. Se comenta aquí que la familia de estándares de la ISO 27000 permite a las organizaciones gestionar la seguridad de los recursos, la información financiera y la propiedad intelectual, además de los datos de los empleados y la información confiada a terceros. Pero sobre ese marco de trabajo, bueno, pues se encuentra en una parte, pues establecer los controles. Los controles reducen la posibilidad y el impacto de una amenaza a la seguridad. Y comentábamos ayer sobre los controles físicos, entre los cuales pues están todos aquellos que impiden que un agente de amenaza tenga acceso físico a las instalaciones donde se encuentran los dispositivos y obviamente pues donde se encuentran almacenados los datos. Entre los ejemplos de controles técnicos pues están los firewall, la autenticación multifactor, el software antivirus. Y ahí pues también podríamos comentar el software de detección de intrusiones, el software de protección de intrusiones y el software de monitoreo de los eventos de amenaza, el CIEM. Por lo que respecta a los controles administrativos, aquí cabe mencionar que cuando le damos una cuenta de usuario a un colaborador, pues lo que estamos haciendo pues es darle acceso a un conjunto de datos que pues se supone que tiene que utilizar para desarrollar su trabajo. Yo lo traslado, por ejemplo, o hago una analogía hacia nuestros centros de trabajo, en los cuales pues hay diversas áreas. Entonces, aquí estos controles administrativos determinan a qué información deben tener acceso. Por ejemplo, bueno, vuelvo a hacer la analogía hacia nuestro centro de trabajo. Hay tres áreas
bueno, 4 áreas muy bien definidas, que son la dirección, el área de capacitación, el área de servicios administrativos y el área de vinculación. Entonces, cada área maneja un tipo de información diferente. Ahora, todos los datos son importantes para la organización, pero hay niveles, en este caso, de acceso. Por ejemplo, hay datos públicos. ¿Qué datos son públicos de una organización o centro de trabajo como el de nosotros? ¿Alguien puede dar un ejemplo? El teléfono del plantel. Ok. Sí, ¿alguien quiere comentar? El correo electrónico, la página de Face. Muy bien. Son datos públicos, o sea, de hecho, hasta procuramos que lo conozca la gente, ¿no? Para que pueda contactarnos. Entonces, es importante hacer una categorización de los datos. Y en este caso, pues los datos públicos pues van a estar accesibles a cualquier persona. Ahora bien, de ahí pues hay otra categoría de datos que son confidenciales de la organización, ¿no? ¿Alguien podría darme algún ejemplo? Datos confidenciales de nuestro centro de trabajo. ¿Alguna idea? Sí, maestra Karen, adelante. Pues cuentas bancarias que maneja el plantel, los datos confidenciales del personal, los puestos de trabajo, su perfil, los sueldos que tienen, la cantidad de horas asignadas de trabajo. Ya son datos ya sensibles, sus datos personales en general, ¿no? Eso es muy importante porque si caen en manos equivocadas puede haber una duplicidad de identidad, puede haber un robo de identidad, puede incluso, ya ve actualmente, incluso cuando se han robado bases de datos, ha habido personas en el ISSSTE que están pagando una hipoteca y se supone que ellos no sacaron ningún crédito y es porque alguien más robó esa información, ¿verdad? Hay una suplantación de identidad, entonces ahí es donde pues sí debe de haber esa ciberseguridad, se debe de aplicar en el control de las bases de datos y esa información sensible de las empresas, tanto privadas como públicas. Muy bien, gracias. Efectivamente, ¿no? Ahí tenemos un conjunto de información que comentó aquí la maestra Karen y sobre la cual la organización debe tener a buen resguardo, pero sobre esos datos tendemos o podemos todavía hacer otra clasificación. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los datos de la organización que son confidenciales o deben ser confidenciales y los cuales no todos los trabajadores que estén en el centro de trabajo pueden o deben tener acceso. Entonces, por ejemplo, mencionaban cuentas bancarias. Esa información no debe ser accesible a todos los trabajadores y mucho menos al público o a terceras partes con las cuales se tenga contacto, a no ser que, bueno, pues claro, sea información que a un nivel superior, porque recordemos que hay niveles jerárquicos, y siempre y cuando sea el área que corresponda la que deba tener esa información. Entonces, es aquí importante que esos datos confidenciales de la organización también se clasifiquen como tal. Y bueno, pues aquí se menciona en el chat los contratos con proveedores, efectivamente. De ahí, pues efectivamente, en el acceso a la cuenta bancaria, ahí se tiene un catálogo de proveedores, ya con todos sus datos de sus cuentas, etcétera. Y bueno, hay un catálogo también donde están, por ejemplo, actualmente lo que es constancia de situación fiscal, etcétera. Claves de acceso a sistemas o plataformas, efectivamente, por ejemplo, deberían estar protegidos, mínimamente deberían estar protegidos con contraseña de acceso a los equipos. En primer lugar, los equipos.
el acceso al equipo donde se trabaja el sistema de control escolar. Debe tener acceso el equipo al cual utilice, por ejemplo, el director, directora o responsable de plantel. Debe tener contraseña el equipo de cómputo que utilice, por ejemplo, el compañero o compañera técnico medio que lleve toda la parte de recursos financieros. Debería tener contraseña de acceso el equipo que utilice el jefe o jefa de oficina de recursos humanos, asimismo también el jefe de servicios administrativos y bueno, inclusive igual el jefe o jefa del área de vinculación. Entonces, ahí es donde se empiezan a establecer esos roles para empezar y esos controles de acceso. Entonces, mínimamente es lo que debería existir. Ahora, en los sistemas también existen usuarios y contraseñas. Entonces, y no todos los trabajadores del centro de trabajo tienen acceso a todos los sistemas. Por ejemplo, ¿quién sería el responsable de trabajar con la información personal o la información de identificación personal de las y los estudiantes? ¿Qué área es la que lleva el manejo de esa información? Control escolar, muy bien. Entonces, ahí ya identificamos otra categoría de datos, porque miren, empezamos por lo público, luego seguimos por los datos confidenciales de la organización y luego nos vamos hacia lo que es la información de identificación personal de quién, de las y los estudiantes, de las y los trabajadores. Entonces ya vamos subiendo en cuanto a nivel de importancia, vamos a decirlo en ese punto, de lo que son los datos y claro, a cada uno le corresponde un cierto nivel de acceso, ¿no? En el caso del público, pues a cualquier persona que nosotros queremos llegar y que nos conozcan y ubicarnos y que nos contacten. Y en el caso de los datos confidenciales, pues a quienes tengan la responsabilidad en cada una de las áreas del manejo de esa información confidencial de la organización. Y ya yendo más allá, si en este caso, ¿quién es el responsable o la responsable de los datos de identificación personal de las y los estudiantes y de las y los trabajadores? Bueno, pues en primer lugar, director, directora o responsable de plantel es el primer obligado a resguardar esa información. Entonces, aquí puede ocurrir, y por ejemplo, a un servidor le ocurrió varias veces, que llegaba un particular y quería información de un tercero, del cual pues sí se tenía ahí a resguardo datos, pero pues hay una ley, precisamente la ley de protección personal en propiedad de los particulares y también hay una ley de privacidad de los datos. De hecho, incluso hace como 2 años o más, se solicitó que todos los sitios web que manejaran todos los centros de trabajo se pusieron aviso de privacidad. ¿Para qué? Para darle a conocer a la gente que existe una responsabilidad de quien tenga la autoridad en el centro de trabajo de tener a buen resguardo su información personal. Entonces, aquí no se trata de que, bueno, pues ya llega Juan, Pedro, Pablo y nos pide información de terceras o cuartas personas. No, aquí se trata de establecer, primero que nada, lo que es roles. Y bueno, ¿por qué? Porque hay un marco normativo, hay leyes que nos enfocan a resguardar esos datos, esa información, y si los responsables del resguardo de esos datos no cumplen con la ley, ¿hacia quién va la sanción? Pues hacia quien no cumple con esa responsabilidad. Entonces, fíjense bien, aquí se pierde de vista, pero honestamente, bueno, y creo yo quienes hayan tenido la responsabilidad, directiva o no, pero aún así vamos a pensar el otro rol, nosotros como instructores o docentes, ¿sí? O no instructores, docentes, sino como dueños de un negocio, como proveedores de un servicio. O sea, es nuestra responsabilidad que los datos que nos proporcionen nuestros clientes, usuarios o nuestros estudiantes estén a buen resguardo.
O sea, nosotros no podemos dar información, porque además de todo, fíjense bien, hay una ley, y como servidores públicos todavía más allá, hay una ley federal de responsabilidades administrativas, y bueno, todo lo que marque la ley. Entonces, aquí, esta parte de los controles administrativos es, primero, separar funciones. Entonces, ok, ¿quién es el responsable de control escolar? Bueno, pues esa persona tiene toda la responsabilidad de resguardar esos datos y no proporcionárselo a terceros ni hacer mal uso de ellos. Y pues esto pues habla de que se tiene que dar un nivel de acceso solamente para ese colaborador o ese trabajador. Y de igual manera, hacia más arriba, ¿no? Quien sea el director, directora o responsable, pues también, obviamente, quien lleva toda la responsabilidad. Ahora, niveles de autorización, eso se establece cuando se configuran las cuentas de usuario. Por ejemplo, hay un módulo de certificación electrónica aquí en los CECATI. En ese módulo no cualquier trabajador puede ingresar, por ejemplo. Entonces, ahí es un módulo o es un software que es en línea y esa base de datos pues debe de obviamente tener ahora sí a buen resguardo esos tres elementos que ya hemos comentado, esa tríada, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Ahora bien, pensemos en un sistema de administración de personal. Hay un sistema, pues creo que lo conocemos, que es el CIACEP Web. Entonces, ahí solo debe existir dos usuarios. El primer término, jefe o jefa de oficina de recursos humanos o a quien se le designe la responsabilidad de subir los movimientos de personal, altas, bajas, modificaciones, etcétera. Y el jefe de servicios o jefa de servicios administrativos. Entonces, es otro nivel de acceso. O sea, y creo que, bueno, ni siquiera director o directora tiene acceso o debe tener acceso a ese sistema. ¿Ok? Bueno, entonces hay distintos sistemas y estos controles administrativos se determinan en la organización, o sea, hay un organigrama. Entonces, ese organigrama determina quién va a tener qué responsabilidades y qué tipo de información va a utilizar para su trabajo. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Vi que alguien levantó la mano, me equivoco. ¿No? No, maestro, alguien que por algo se desconectó y luego se volvió a unir y otra persona se desconectó, es eso. Ah, perdón. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, cuando esas responsabilidades se determinan, asimismo, en los sistemas se configura ese acceso. Y una vez identificados los roles que tenga el colaborador, el trabajador en la organización, técnicamente se le tiene que asignar un nivel de acceso en el sistema. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Todos los sistemas tienen esa configuración de usuario-contraseña mínimo y mediante el cual van a tener acceso al sistema solo quienes tengan el rol que les corresponde. Bueno, entonces, de eso trata esta parte. Si alguien quiere agregar un comentario, adelante. Bueno, ahí termina este documento. Me gustaría ver, porque hay unos videos. No sé si ya he estado checando los videos. A ver. Los marcos del NIST. Este video, no sé si ya lo checamos. A ver.
Bueno, este video sí trata sobre los marcos normativos o el marco de trabajo del NIST. Pues es uno de tantos porque pues ya ven que está el ISO 27001, el CFT, etcétera. A ver, voy a reproducir este video con su permiso. Por favor, me comenten si se Antes de empezar, revisemos rápidamente el propósito de los marcos. Las organizaciones utilizan los marcos como punto de partida para desarrollar planes que mitiguen los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades de los datos y activos confidenciales. Afortunadamente, hay organizaciones en todo el mundo que crean marcos que los profesionales de seguridad pueden usar para desarrollar esos planes. En este video analizaremos dos de los marcos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que pueden respaldar los esfuerzos de seguridad continuos para todo tipo de organizaciones, incluidas las empresas con y sin fines de lucro, así como las agencias gubernamentales. Si bien el NIST es una organización con sede en IEU, la orientación que proporciona puede ayudar a los analistas de todo el mundo a entender cómo implementar prácticas esenciales de ciberseguridad. Un marco del NIST que analizaremos a lo largo del programa es el Marco de Ciberseguridad del NIST o CSF. El CSF es un marco voluntario que consiste en estándares, directrices y mejores prácticas para gestionar el riesgo de ciberseguridad. Este marco es ampliamente respetado y esencial para mantener la seguridad independientemente de la organización para la que trabaje. El CSF Bueno, mire, ahí hay una pausa que se hace en el video porque se habla de 5 funciones. En el video se mencionan 5 funciones, pero bueno, aquí hacen una como aclaración que ya no son 5, son 6, porque se habla de primero identificar qué, pues los activos digitales, o sea, qué es lo que se quiere proteger. Luego, en la etapa de proteger, pues cómo se va a proteger. Detectar corresponde a detectar amenazas, responder corresponde a responder ante un incidente de seguridad, recuperar lo que se tiene que hacer para que continúe las operaciones de la organización o el negocio, y finalmente pues está la gobernanza, que es la que debería controlar pues todas las demás etapas o funciones de este marco normativo. consta de 5 funciones principales importantes: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar, que analizaremos en detalle en un video futuro. Por ahora, nos centraremos en cómo el CSF beneficia a las organizaciones y cómo puede usarse para protegerse contra las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades, proporcionando un ejemplo en el lugar de trabajo. Imagine que una mañana recibe una notificación de alto riesgo de que una estación de trabajo se ha visto comprometida. Identifica la estación de trabajo y descubre que hay un dispositivo desconocido conectado a ella. Bloqueas el dispositivo desconocido de forma remota para detener cualquier amenaza potencial y proteger a la organización. A continuación, retire la estación de trabajo infectada para evitar la propagación del daño y utilice herramientas para detectar cualquier comportamiento adicional de los actores de amenazas e identificar el dispositivo desconocido. Usted responde investigando el incidente para determinar quién usó el dispositivo desconocido, cómo se produjo la amenaza, qué se vio afectado y dónde se originó el ataque. En este caso, descubres que un empleado estaba cargando su teléfono infectado mediante un puerto USB de su portátil de trabajo. Por último, haga todo lo posible para recuperar los archivos o datos que se hayan visto afectados y corregir cualquier daño que la amenaza haya causado a la propia estación de trabajo. Como se demostró en el ejemplo anterior, las funciones principales del CSF del NIST proporcionan orientación y dirección específicas para los profesionales de la seguridad. Este marco se utiliza para desarrollar planes para gestionar un incidente de forma adecuada y rápida a fin de reducir el riesgo, proteger a la organización contra una amenaza y mitigar cualquier posible vulnerabilidad. El CSF del NIST también amplía la protección del
Gobierno Federal de los Estados Unidos con la publicación especial del NIST o SP 853. Proporciona un marco unificado para proteger la seguridad de los sistemas de información dentro del gobierno federal, incluidos los sistemas proporcionados por empresas privadas para uso del gobierno federal. Los controles de seguridad proporcionados por este marco se utilizan para mantener la tríada SID de los sistemas utilizados por el gobierno. No es sorprendente cómo todos estos marcos y controles funcionan juntos. Hemos analizado algunos temas de seguridad realmente importantes en este video que le resultarán muy útiles a medida que continúe con su viaje hacia la seguridad. Como son elementos fundamentales de la profesión de seguridad, el NIST CSF es un marco útil con el que la mayoría de los profesionales de la seguridad están familiarizados, y conocer el NIST SP853 es crucial si está interesado en trabajar para el gobierno federal de los EEUU. Próximamente seguiremos explorando. Bueno, pues difícilmente, o tal vez alguien, ¿no? Sí lo logre, trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, las circunstancias geopolíticas no son favorables, creo yo, en este momento. La situación de todo esto, bueno, pues es que definitivamente pues es una actividad que en algún punto si alguien considera, bueno, y recordemos que nosotros como centros de capacitación para el trabajo, pues el hecho de que nosotros le podamos dar una formación a alguien que se interese en este campo laboral, pues es un campo laboral que según la información que he podido tener últimamente, pues sí es un campo de trabajo pues que puede ser bastante viable en términos de encontrar un trabajo de esta índole y en términos de ingresos. Pero bueno, aquí la cuestión pues es que es toda una carrera, ¿no? O sea, entonces, al hablar de toda esta información, pues es simplemente dar un panorama, porque pues es muy amplio y no nos va a alcanzar el tiempo en este curso para ver todos esos temas, pero pues sí tener una idea, una noción de que quien se quiera dedicar a este campo laboral, pues también en este caso tiene que conocer de estos marcos de trabajo, de estos estándares internacionales, y pues también que en el desarrollo de sus actividades pues también debe de tomar en cuenta el cumplimiento y sobre todo el cumplimiento de la ley, porque eso está vigente en todos los países donde exista una ley de protección de datos personales, y bueno, pues recordemos que en México también existe una ley al respecto, o varias. Muy bien. Quisiera avanzar con el siguiente tema, que en este caso tenemos, pues, sería prácticamente el tema 6, si no me equivoco, para ver cuáles son las medidas de seguridad que se pueden o se deben adoptar en los sistemas y redes. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Pues ya les había yo dejado de tarea que vieran los videos sobre lo que son las redes y los dispositivos de redes. Entonces, pues las redes de computadoras, pues son esas tecnologías mediante las cuales podemos utilizar un dispositivo de cómputo o un dispositivo con capacidad de procesamiento de datos y con interfaz para conectarse a una red o a un sistema, ¿verdad?, en el cual se puedan conectar con otros dispositivos, y bueno, eso es lo que formaría una red, ese conjunto de dispositivos interconectados que su propósito pues es intercambiar datos y pues mediante ese intercambio de datos pues también llevar a cabo actividades de procesamiento, o sea, datos e información. Entonces, las redes de computadoras son el conjunto de dispositivos interconectados que se utilizan para intercambiar datos e información. Ahora, ¿cómo se logra esa conectividad? Bueno, pues
además de todo lo que es el hardware y los dispositivos necesarios para poder establecer esa interconexión, bueno, ya sea mediante medios guiados, o sea, cableado, o mediante medios no guiados, o sea, señales satelitales, señales infrarrojas y toda la tecnología inalámbrica que subyace para que se pueda tener esa comunicación. Bueno, pues también el software, que es el que permite llevar a cabo ese intercambio de datos y de información mediante los protocolos de comunicación, que bueno, actualmente y hasta el día de hoy, pues los protocolos que se utilizan en una red de computadoras, pues son los protocolos conocidos como TCP/IP o familia de protocolos TCP/IP. Y bueno, pues ya hablar de los niveles de acceso o los niveles o capas de esos protocolos, pues es hablar pues de lo que es desde la capa de, pues la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la de aplicación, la de, se me escapan algunas, pero bueno, hablar de todos los protocolos que se utilizan en cada una de las capas. La capa de sesión creo que hay una, la capa de transporte es importante. Y bueno, hablar de todos esos protocolos, pues es hablar de que en cada una de las capas hay distintos niveles de seguridad, porque, bueno, pues inicialmente, pues claro, el propósito pues era establecer una comunicación, pero también recordemos cuáles son los orígenes de lo que es actualmente la tecnología de la Internet. Pues los orígenes tienen un origen o un propósito principalmente orientado hacia la guerra, hay que reconocerlo. O sea, la Internet no surge pues como una iniciativa de particulares pues para poder tener esa comunicación que tenemos actualmente, ¿no? Sino surge como un proyecto del Ejército de los Estados Unidos, de ese famoso departamento DARPA, y bueno, o esa agencia de desarrollo de proyectos denominada DARPA, y que bueno, pues ya en la década de los 80 pues se hace esa separación entre la red militar, digamos, y la red pública civil, y que pues nosotros utilizamos actualmente, que es la Internet. Entonces, cuando se empiezan a trabajar en esos protocolos, pues también se va viendo la seguridad. O sea, no solamente se trata de que haya comunicación, sino que sean comunicaciones seguras, que sean comunicaciones encriptadas, porque pues ya vimos esa parte de criptografía y pues no se van a enviar paquetes de datos así tal y cual. O sea, se encapsulan o se empaquetan o se protegen, ¿no? Entonces, todo esto pues está implementado en protocolos, pero recordemos que pues las amenazas evolucionan y por ese motivo se tienen que configurar otros medios para proteger las comunicaciones y proteger los sistemas. Entonces, uno de estos medios de protección pues son los firewalls. Los firewalls pues son ya sea dispositivos físicos o software implementado, el cual pues es una barrera de defensa para que los paquetes de datos o las comunicaciones que lleguen a nuestra red interna. ¿Cómo llegan a nuestra red interna? Pues a través de esos dispositivos que interconectan las redes, que son los ruteadores. Y bueno, pues después del ruteador, pues viene esta barrera de protección que es el firewall, y el firewall pues filtra toda esa comunicación que llega a nuestra red interna mediante reglas de entrada y también de salida, porque bueno, recordemos que también salimos hacia la nube o enviamos datos hacia la nube, y entonces este firewall es ese dispositivo o ese software implementado que mediante reglas filtra esos paquetes de datos, ya sea los que llegan o los que salen. Y bueno, pues además de todo, pues llevan a cabo un monitoreo constante de los logs. ¿Qué son los logs? Pues son los inicios de sesión que los usuarios realicen
para tener acceso a algún sistema, algún sitio web. Y bueno, pues ese se lleva a cabo un registro de todos esos intentos de inicio de sesión, y también configura alertas. Después, pues tenemos software que se reconoce como IDS, que son sistemas de detección de intrusos. Esta detección se basa en firmas y anomalías. La implementación se da en puntos estratégicos de la red, y bueno, la integración con los sistemas se da para pues tener una respuesta automática. Las redes inalámbricas tienen implementados sus protocolos, y el protocolo que pues se utiliza es el WPA versión 3. Empezaron con una versión WPA, pero pues se encontraron vulnerabilidades y se han ido corrigiendo, y actualmente se tiene este protocolo. ¿Algún comentario? Muy bien. Las redes privadas virtuales. Tenemos entre otras de las capas de seguridad, la configuración de redes privadas virtuales. Estas redes privadas virtuales pues tienen un cifrado de extremo a extremo. Además tienen una autenticación robusta de usuarios y una política de acceso basada en roles. Y bueno, pues podemos configurar una red privada virtual. Hay redes privadas virtuales o VPNs que son de pago, y hay redes privadas virtuales gratuitas. Este tipo de software pues nos protege en un momento dado, pues para que no estén monitoreando pues quiénes son los que están accesando a algún sistema. ¿Qué se recomienda? Pues se recomienda que si somos trabajadores o colaboradores en una empresa o una organización que nos queremos conectar a un sistema de la empresa, pues se recomienda que el equipo que usemos utilice una VPN para que no se monitoree fácilmente, o no se monitoree pues nuestra conexión hacia la empresa. Muy bien. Entre otras prácticas que se recomiendan, actualizar regularmente el firmware. Bueno, estamos hablando de términos de hardware, de software, y aquí entra el término firmware. ¿Alguien nos puede comentar qué es el firmware? Parece que, bueno, tomaron café, ¿o qué pasó? A ver, maestro, ok, interacción entre software y hardware. Muy bien, otro compañero dice aquí, es un tipo especial de software que está grabado permanentemente en un chip de hardware para controlar cómo funciona ese dispositivo. Muy bien, maestro. Sí, el firmware efectivamente es el software que está almacenado directamente en el dispositivo, ¿no? Entonces, este tipo de software ya integrado, ¿sí? Como bien dice también la maestra Karen, es un software integrado en los dispositivos electrónicos que proporciona las instrucciones básicas para que el hardware funcione correctamente. Entonces, este firmware está ahí almacenado en esos dispositivos, y también se actualizan. O sea que, por ejemplo, a veces nos llegan notificaciones, ¿no? No sé, de actualización de firmware de nuestro dispositivo de cómputo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se dan esas actualizaciones? Pues precisamente porque se detectan vulnerabilidades en el firmware. Recordemos que todo software tiene vulnerabilidades, y entonces con esas actualizaciones de firmware se protege contra ese tipo de vulnerabilidades. A ver, aquí hay un comentario. A ver, aquí menciona sobre el firewall. Ok, maestro José Martín. Un firewall es un sistema de seguridad de red
de las computadoras que restringe el tráfico de Internet entrante, saliente o dentro de una red privada. Muy bien. Bueno, fíjense que ahorita me viene a la memoria, no sé si a ustedes les tocó en sus planteles, sobre un servicio que nos daba una empresa a los planteles, un servicio, pues, ¿cómo les diré? Pues sí, era un servicio de Internet. Sí, era un servicio de Internet. Entonces, instalaron un firewall. Instalaron, por lo menos aquí sí llegó. Entonces, por mucho tiempo, pues se tuvo ese firewall y que se supone que estaba configurado precisamente para evitar que, pues, no se tuviera, por lo menos de los usuarios hacia la nube, hacia la Internet, que no se accesaran a páginas que no tenían que entrar, etcétera, ¿no? Entonces estaba bastante restringido, ¿no? Ese servicio. Inclusive creo que ni YouTube permitía, no sé si a ustedes les llegó el servicio. La cuestión es que, pues sí, si restringimos el acceso, pues vamos a tener como consecuencia también ese detalle. Entonces, igual, si tenemos una VPN, el tráfico de la red o la velocidad se va a disminuir o se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles. O sea, no es simplemente ponerla por protección, porque también si como consecuencia tenemos esas situaciones, bueno, pues también hay que verificar, o sea, todo depende del ámbito, ¿no? O sea, el ámbito en que lo usemos. Por ejemplo, aquí en qué ámbito sí es necesario e importante, pues en el ámbito de una empresa, una organización que esté manejando datos sensibles, entonces ahí se recomiendan todos estos sistemas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro salón de clase, pues si no es para efectos demostrativos, pues yo creo que resulta un poco complicado tener en funcionamiento esto, porque además hablar de un sistema de detección de intrusiones, un sistema de monitoreo de eventos de seguridad, pues es hablar también de licencias o de servicios que tienen que estarse pagando. Entonces sí es importante ese detalle. Muy bien. Continuando aquí, también se recomienda proteger los puntos finales o endpoints. Y bueno, en este caso también los dispositivos móviles. Y vuelvo a recordar o a comentar, o sea, aquí se trata de un entorno de trabajo, un entorno laboral, un entorno empresarial sobre todo, en el cual si se le da un dispositivo a un colaborador o a un trabajador, pues hay que protegerlo, ¿no? Porque en algún momento dado puede ser la puerta de entrada de un ataque. Entonces aquí se recomienda implementar soluciones de detección de puntos finales y respuesta. También dispositivos móviles, también administración de dispositivos móviles para gestionar políticas de seguridad, cifrado y control de aplicaciones en dispositivos corporativos y bueno, ¿saben qué? Aquí esto me recuerda lo que, bueno, alguien comentó, no sé si fue, sí, creo que sí fue en este grupo, sobre, por ejemplo, los dispositivos de Apple y bueno, yo recuerdo un dispositivo que era muy seguro, BlackBerry, ¿no? BlackBerry, me tocó usar una BlackBerry, la verdad me gustó mucho usarla, y se supone que ese tipo de dispositivos son muy seguros, ¿no? O sea, tienen muchas capas de seguridad. Entonces, pues bueno, imagínense, bueno, un colaborador, pues le tienen que dar un dispositivo cifrado, protegido, porque en un momento dado, si se lo roban, pues entonces imagínense, dice, usaba codificación tipo militar. ¿Cuál dispositivo, maestro? ¿El Apple o el BlackBerry? El BlackBerry, creo, ¿verdad? Ah, sí, el BlackBerry. Sí, bueno, los dispositivos más sofisticados, ¿no? Porque, pues bueno, creo que el que yo traía, pues era X, ¿no? Pero sí. Y bueno, tenemos
como estrategia común el cifrado de disco completo. Ese es importante. Hay software para cifrar el disco duro. Entonces, pues igual acabo de ver una nota, una recomendación, una entrevista de un experto en ciberseguridad de España, y bueno, eso recomienda. Y bueno, pues cualquier experto yo creo lo recomendaría. Y bueno, Windows tiene un software que se llama BitLocker, mediante el cual se puede cifrar ya sea todo el disco duro o algunas carpetas que tengan información sensible. Entonces, ¿por qué? Porque si nos llegan a robar nuestro equipo, vamos a pensar en un equipo portátil, y pues ahí probablemente tengamos información, entonces que toda la información pues esté cifrada para que no sea de fácil acceso hacia un atacante. Entonces, y bueno, también tener respaldos para que pues si nos roban esa información, pues tengamos nuestro respaldo. Muy bien. También la gestión de parches y actualizaciones automáticas para mantener los sistemas protegidos, eso ya lo comentaba previamente. Y tener, bueno, pues nuestros sistemas de monitoreo y conexión y detección de respuestas. Detección avanzada, usando inteligencia artificial también y análisis de comportamiento. Y pues tener como conclusión, entonces, configurados el firewall para bloquear accesos no autorizados. Es una primera línea de defensa, porque también hay que comentarlo, ¿no? Es un sistema de defensa por capas, ¿no? Entonces, ahora sí que desde la capa más externa hacia la capa más interna. Entonces, los sistemas de seguridad así se tienen que ver, como si fuera como la defensa de un castillo, ¿no? Donde, pues, antes de que llegaran a atacar el castillo, pues, había sistemas de defensa, no sé, un foso lleno de agua, luego, pues, murallas muy altas, y luego, pues, los soldados que defendían ese castillo. Entonces, son varias barreras. Entonces, una de ellas, pues, es el firewall. Y luego tenemos los sistemas de detección de intrusiones y de prevención de intrusiones, IDS e IPS, que monitorean en tiempo real y detectan y previenen intrusiones mediante la identificación de patrones de ataque. Todos combinados, pues, ofrecerán una protección más robusta, bloqueando amenazas y generando alertas según corresponda. Bueno, quisiera que me comentaran si tienen alguna duda con respecto a lo de el tema de redes. Por favor, si es necesario ver de los videos, probablemente sí, ustedes díganme. Ok, todo bien. Bueno, pero bueno, ahí están los videos. Entonces, ok, no hay dudas. Entonces, pregunto de esto porque me gustaría avanzar con el siguiente tema, precisamente de la actividad que habla sobre instalar dice actividades del tema 6. Ah, ok, aquí. Ya veo por qué preguntan o por qué comentaban si iban a viajar en el tiempo. Bueno, ustedes disculpen, es que solamente reutilicé una publicación previa, pero sí hay un video de una sesión que tuve con otro grupo, que precisamente está en mi canal de YouTube. En mi canal. Bueno, sí, está publicado ahí en la lista en la playlist de sesiones de ciberseguridad, y ahí hay un video. Bueno, les voy a hacer un recorrido, pero sobre todo porque sí lo vamos a ver ahorita, pero igual ahí surgieron otros detalles y a lo mejor también les pueden salir, porque miren, recordemos que para instalar un software, pues siempre vamos a tener algún detalle, ¿no? Pues sobre todo porque depende bastante de la configuración de nuestro equipo. Ahí se instaló
el subsistema de Linux para Windows o WSL. Entonces, esa fue una forma de instalarlo. Ahora, también puede ocurrir, y como me preguntaban ayer, que alguien no tenga un equipo con Windows, ¿no? Entonces, si no tiene un equipo con Windows o una Mac, pues tiene que instalar un software de virtualización. Entonces, a ver, les voy a mostrar dónde está el video, el dichoso video, ese del 24 de junio. Permítanme. Ok. A ver, les presento pantalla para que vean de lo que estoy. Bueno, entonces se tiene un video. ¿Sí ven la página en la que estoy en este momento? Ok, gracias. Bueno, pues como les decía, pues lo pueden buscar como, creo que ya les di ¿cómo le llamarían? Bueno, pues la forma de accesar, ¿no? Buscan Profe Marcus. Y bueno, están las playlists. No, esas no. Estas tampoco. A ver. Volvemos a entrar al canal. Canal, Pix y algo más. Ok, entonces aquí hay unas playlists. Y aquí van a encontrar una de sesiones de ciberseguridad. Buenos días a todas y todos. Hoy Y bueno, pues aquí pueden localizar de 2025. la que tuve con el otro espero grupo, que se encuentren bien que terminó y con mucha actitud para en junio. poder continuar en Hay sesión del 24 de junio, una primera parte y una segunda parte. Bueno, entonces, quisiera recapitular a eso me refiero, a lo que estuvimos conversando, que estaban viendo, ¿no? Previas. Que dice o hace referencia a que vean ese video. Pero bueno, independientemente de eso, pues ahí se ve cómo instalar precisamente, ya no me acuerdo si es en la primera o segunda parte, creo que segunda parte. Bueno, continuamos. No sé si aquí tengamos algún comentario. Pasamos a la siguiente. Toda la calidad, alguna capa de protección y obviamente también utilizar VPN. Bueno, aquí yo sugiero que inicien el subsistema de Windows. Bueno, ahí ya fue que empecé a hablar sobre. La verdad, en este equipo es otro equipo, no es el equipo del cual estoy la reunión de la calidad de los. Vamos a ver si funciona porque es Windows 10. Con Windows 11 no me. De cualquier manera. Vamos a verlo nosotros. Sí, ya fue el problema, pero empecé a trabajar. Windows 10 vamos a ver. Entonces, primero vamos a checar subsistema de Linux para Windows. Ahora, ¿por qué entrar a ese punto? A lo que es sí vamos a trabajar algunas herramientas. PowerShell. Entonces, es lo primero que vamos a buscar. Para no quedarnos nada más con la teoría. Entonces, ya ya voy a. Este shell, para representar esto, lo vamos a ejecutar. Este PowerShell lo vamos a ejecutar como administrador. Recordemos que esta es una interfaz para configurar el sistema operativo, pero vamos a manos. Sí, hasta ahí está en el canal, pero entonces bueno, ahorita la verdad la calidad del video no me gustó. Lo voy a tener que revisar.
Entonces, cuando los videos son muy largos, me cuesta trabajo procesarlos.